Buenas noches. Zaragoza en Común insiste en que no aumentará los servicios mínimos del autobús tras conocerse un nuevo desencuentro entre trabajadores y empresa. Precisamente hoy un grupo de conductores se concentraba en la sede de movilidad del ayuntamiento exigiendo una solución global a los paros. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de economía. Los empresarios aragoneses creen que la situación mejorará o se mantendrá en 2016. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Ricardo Munt, presidente de COE Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Rodrigo Gómez, diputado de Ciudadanos en el Congreso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jorge Marqueta, coordinador del Grupo Municipal de Chunta. Buenas noches. Buenas noches. Para hablar de... Perdona, Jorge, te cambio el cargo, ¿no? Sí. Soy presidente del del área metropolitana de Zaragoza, de Chunta Aragonesista. Bueno, pues Jorge Marqueta, ahí tenemos su presentación. Como les decíamos, comenzamos hablando del programa de la huelga de autobús. Se cumplen hoy 96 días de paro sin que haya avances en la negociación. Conductores y familiares se exigían hoy ver al alcalde para que medie en el conflicto y alcanzar una solución definitiva. Finalmente no han conseguido hablar con Santiago Esteve. ¿Cómo valoráis la postura del gobierno municipal? Ricardo. Pues yo creo que después de casi 100 días de huelga, yo creo que el hartazgo en los ciudadanos que vivimos en Zaragoza es total, ¿no? Es total. Y el ayuntamiento sigue pues aparentando que el tema no va con ellos. Es decir, el decretar unos servicios mínimos de un 33% es posicionarse claramente dentro con una de las partes, en este caso con la reclamación de los conductores, sin ver el bien general, que es lo que tiene que velar el ayuntamiento. Entonces, con unos servicios mínimos de un 50%, de un 70%, como ha habido en otras ocasiones, permite, por un lado, compaginar esas reivindicaciones de los trabajadores con el servicio que tienen los ciudadanos. No es normal para esperar de más de media hora, de una hora en las paradas de autobús. Y eso el ayuntamiento tiene que ser consciente de que es responsabilidad municipal, porque se está hablando de una competencia que es exclusiva del ayuntamiento, en este caso prestada a través de TUCSA, y además lo que tampoco se entiende es que después de una oferta que ha sido la que ha hecho el SAMA, donde se propone un aumento salarial del 4% en 4 años, que no es lo que está, los aumentos que se están pactando en los convenios colectivos actualmente, pues que los trabajadores sigan diciendo que no, que quieren unas subidas mucho más importantes. Recordemos que estaban pidiendo subidas del 8% sobre salarios base de 36.000 euros. Es decir, que tendremos que ver cuál es el interés general, si el ayuntamiento de Zaragoza quiere licitarlo a los precios que lo licitó, pues tendrá también que asumir que
Bueno, yo creo que ya vale, ¿no? Que prácticamente 100 días llevamos de huelga y ya es hora de que el alcalde deje de mirar hacia otro lado y de verdad tome medidas en el asunto, que deje de ponerse a favor de los trabajadores, que es legítimo y es lícito la huelga que han hecho, pero ya lleva una cantidad importante de días. Hace unos instantes hasta Justicia de Aragón ha vuelto a insistir en que se tienen que aumentar los servicios mínimos, y pedimos al alcalde que escuche al pleno del ayuntamiento, que a mí me hace gracia o me llama la atención estos partidos que dicen que representan a la gente, y cuando el pleno del ayuntamiento, por mayoría un voto de PP, de PSOE y de Ciudadanos, decide que se aumente los servicios mínimos al 50%, pues desoye totalmente al pleno. Es verdad que es una competencia del gobierno, que lo puede hacer el alcalde, pero si tanto son democráticos, si tanto escuchan al pueblo, pues deberían escuchar al pueblo, que es la representación de los zaragozanos en el ayuntamiento. Yo creo que ya vale que los zaragozanos estén sufriendo esta huelga. Hoy, por ejemplo, con el día que han hecho, pues que tengan que esperar media hora o más lloviendo en sitios que sin marquesinas o nevando. Creo que el alcalde se tiene que posicionar ya y dejar de posicionar por el interés de los zaragozanos, y no solo los intereses de una parte como hasta ahora. Jorge. No, la pregunta es cómo valoramos la postura del gobierno, y la verdad es que nosotros pensamos que el gobierno debería intervenir en el conflicto. Es verdad que es un conflicto laboral entre la empresa y sus trabajadores, pero llevamos 100 días de huelga, y del gobierno de una ciudad cabe esperar algo más que indignación, que es hasta lo que sabemos, mandan notas de prensa que están indignados cada vez que se rompe en el SAMA las propuestas de mediación y arbitraje de ese organismo, ¿no? Cabe hacer algo más. En Barcelona, por ejemplo, hubo una huelga de metro, y de manera inmediata Barcelona en Comú, en ese caso, digamos, un partido, una candidatura similar o con tintes similares a los de Zaragoza en Común, pues se juntó con las partes y solucionaron
conflicto. Lo mismo en otras ciudades de otros colores, que también ha habido conflictos con la basura, con otras cuestiones, y se han llegado a acuerdos. El propio ayuntamiento, porque tiene que garantizar el servicio público, toma el toro por los cuernos y sienta a las partes y trata de llegar a un acuerdo. Nada que no se hiciera en el anterior mandato corporativo en la ciudad de Zaragoza ante un conflicto del autobús. En un momento determinado, el anterior gobierno del PSOE, pero con apoyos puntuales de Junta Nacionalista, que participó en ese proceso de negociación, digamos, y Izquierda Unida entonces sentaban a las partes y hasta que no se llegó a un acuerdo no se levantaron de la mesa. Esa labor de arbitraje cabe esperarla del gobierno, a nivel de alcalde, a nivel de la delegada de movilidad, a nivel del Consejo de Servicios Públicos, no lo sé, pero de alguna manera alguien tiene que asumir la defensa del servicio público sin quitar legitimidad a las reivindicaciones de los trabajadores, sin sin posicionarme con los planteamientos de la empresa. Eso es otra cuestión, es una cuestión que tienen que dirimir en esa mesa, pero desde luego el ayuntamiento cabe esperar algo más que indignación. Indignado está el que se pega media hora en la parada ahora con frío como tal. Eso sí que cabe que esté indignado, porque de sus representantes públicos puede requerir, puede esperar una mayor implicación en las cuestiones que nos afectan a todos. Es un servicio básico. El derecho a la movilidad es un derecho básico en una ciudad y creo que hay que tomar las cuestiones de otra manera. De hecho, es que lejos de que esta situación concluya, las partes cada vez están más lejos. De hecho, después el viernes les recuerdo que hubo también una reunión en el Sama en la que parecía que sí que se acercaban posturas, pero es que ahora ni siquiera hay fecha para una próxima reunión, Ricardo. Bueno, el viernes pasado en el Sama hubo una propuesta del Sama que en principio iban a aceptar las partes, que al final el Sama dijo que había que una propuesta, y una propuesta en torno a una subida de 4% en 4 años, que es una propuesta más que razonable, y que los trabajadores sorprendentemente dijeron que no. Esto, lejos de solucionarse, va a caminos de enquistarse, ¿no? Y el gobierno municipal, que tanto ha corrido para hacer determinada política de gestos, pues es que gobernar una ciudad es mucho más que gestos. Es decir, es garantizar el derecho a la movilidad, es preocuparse porque sus vecinos se puedan desplazar de un sitio a otro de una manera eficiente y de una manera asequible, que no tenga que esperar más de media hora en la parada, y al final esto hay que darle una solución, ¿no? Es decir, yo creo que todos los que esperan, los zaragozanos esperan de su alcalde, bueno, pues que se implique y que
creo que al final tanta democracia que se predica, bueno, pues en estos momentos la propuesta mayoritaria en el Pleno dice otra cosa. Dice que se establezcan unos servicios mínimos mayores, es decir, porque nadie entiende que en una huelga del transporte se dicen unos servicios mínimos tan pequeños. Es decir, un 33% prácticamente es nada, es dejar al albur de la representación sindical los servicios mínimos. En ese sentido, yo creo que la empresa ha hecho un esfuerzo muy importante con un pliego de condiciones que cambió y que limitó muchísimo lo que es el beneficio empresarial. Y en estos momentos toda su vida va contra ese beneficio empresarial que ya era muy pequeño en este pliego. Por eso es necesaria esta implicación del ayuntamiento para desbloquear un tema que garantice los derechos de los trabajadores, que garantice la viabilidad de la empresa y que garantice la calidad del servicio. Que yo creo que son los tres vectores que hay que poner encima de la mesa. Rodrigo. Sí, sobre todo con lo de los servicios mínimos que son más que mínimos, porque se ve claramente que son insuficientes y más cuando llevamos los días que llevamos, ¿no? Porque yo entendería pues, que la primera semana de huelga, pues que bueno, pues hay un derecho a la huelga y que se podría más o menos por decir, bueno, pues ponemos un 33 a ver cómo se desarrolla, pero hoy en día cuando llevamos prácticamente 100 días de huelga, esos servicios mínimos tienen que ser aumentados, como decimos, se tiene que escuchar al Pleno y lo único que cuando el problema se está enquistando, como decía antes Ricardo, pues igual hay que plantearse cambiar a los equipos negociadores, ¿no? Porque lo que se ve es que con estos equipos negociadores de ambas partes el problema, el conflicto no se soluciona, pues habrá que ver y por supuesto, como decía Ricardo, que el alcalde se implique de verdad, pero sin tomar partido hacia ninguna de las partes. ¿Creéis, como dice por zaragozanos, Rodrigo, que si se cambiaran esos negociadores la cosa podría variar o podría ir a mejor? Es algo que también se ha apuntado en varias ocasiones, Jorge. Bueno, no lo sé. Quizás sí. Es probable que sí. Lo que pasa es que el conflicto está tan enquistado porque son 96 días de huelga y desde una óptica sindical entrar en una huelga, lo importante es cómo sales. Y también hay una erosión, en todo ese proceso tan largo, y entiendo que también hay una erosión desde la parte de los trabajadores de aguantar una huelga 96 días, que no es fácil. Y también la empresa, es verdad que está en esta situación, pues supongo que también le supondrá
días y tampoco es una situación muy, muy, muy positiva para ellos, ¿no? Yo insisto en que a nuestro juicio la clave está en la intermediación municipal desde el punto de vista de que los autobuses en Zaragoza es verdad que tienen una larga trayectoria de conflictos laborales, pues bueno, desde los años 80 pues son todos los conocemos y tal, con distintos gobiernos, con distintos colores, se ha actuado de una manera, se ha actuado de otra, pero creo que jamás se ha llegado a 100 días y sin visos, que es lo peor, de solución, porque es verdad, el viernes pasado hubo una propuesta de acuerdo y saltó por los aires hasta el punto que creo que no tienen fecha para volverse a juntar. Es decir, entonces van pasando los días y no sabemos muy bien, o sea, parece que no hay ningún punto de encuentro, no es que las posturas se van acercando y bueno, no, es que no hay ningún punto de encuentro, viene al contrario, ¿no? Entonces la situación pinta mal y lo que desde luego, insisto, no se puede hacer es mirar para otro lado o no va conmigo, así que va con usted, porque es un servicio público y es algo que nosotros desde un hemos decidido siempre, ante cualquier conflicto laboral de una contra otra, cualquiera que sea esta, en deportes, en movilidad, en donde sea, siempre hemos entendido que el ayuntamiento tiene que velar por el servicio público. Es verdad que es complicado implicarte y no estar de alguna manera en alguna de las dos partes, pero bueno, tienes que tratar de llevar a cabo esa, o por lo menos intentar, es que tampoco se ha intentado, esa labor de negociación e insisto, nada que no se haya hecho hace unos pocos años en el último conflicto de Zusa que hubo en el anterior gobierno, ya no vamos a ir hace 10 ni 20 años. Estoy hablando de la corporación anterior, donde también hubo un conflicto y se llegó a un acuerdo. Mejor, peor, bueno, cuando uno llega a un acuerdo, todas partes pierden. Y porque tiene que ser así, cuando se pacta, algo te dejas en el camino, tanto la parte empresarial como la parte de los trabajos, incluso el propio ayuntamiento. Pero es que hay que buscar esas vías de diálogo, por lo menos buscar, ya no digo encontrar, buscar esas vías de diálogo y de tratar de solucionar el conflicto, porque es que los paganos son los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, pues esperemos que las partes lleguen a un acuerdo y se solucione pronto este conflicto, como dice Jorge. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de los empresarios y directivos aragoneses que muestran un moderado optimismo sobre las previsiones para la economía de la comunidad, según un informe realizado por una consultora sobre las perspectivas en España. ¿Es real esta sensación, Ricardo, ya que te tenemos aquí, que tú estás en contacto con los empresarios? ¿Es real? Es real. Yo creo que el informe que ha realizado KPMG, que es una consultora muy prestigiosa a nivel nacional, pues dice eso, ¿no? Y eso pues también tiene bastante que ver con lo que se viene percibiendo
y sobre todo la no garantía de proseguir con esas reformas necesarias que necesita nuestra economía y que de alguna manera están comprometidas también para ir ganando competitividad. Y por otro lado llama también la atención dos cosas, ¿no? Es decir, primero que el empresario aragonés es más prudente todavía que a nivel nacional, es decir, que eso tiene, yo creo, también mucho que ver con el carácter que tenemos como aragoneses, ¿no? De prudencia, de sensatez y de bueno, no fiarnos de lo que va a pasar, sino hasta que no vemos pues, que va ocurriendo. Y por otro lado, las reivindicaciones que había, ¿no? Que era menor burocracia, que es mayor formación y capacitación de los recursos humanos y una reforma que aminore la subida fiscal, ¿no? Que también tiene mucho que ver con las reivindicaciones que estamos teniendo desde COE y que estamos tratando de trasladar al gobierno. Rodrigo. Bueno, hombre, tiene que ver que antes la economía estábamos en la UBI o en la UCI y ahora pues estamos en planta, ¿no? Hay que reconocer que la economía ha mejorado en los últimos años, pero que aún no nos hemos salido, que todo apunta a que vamos a mejor, pero que no tenemos que descuidarnos, ¿no? Y tendríamos que seguir con ciertas reformas para afianzar ese crecimiento, ¿no? Lo que sí que llama la atención en ese estudio de KPMG es que los empresarios aragoneses son menos optimistas en cuanto a la economía de la comunidad aragonesa que el resto de empresarios con respecto a su comunidad, ¿no? O sea, que los aragoneses, o por lo menos lo que yo he entendido del estudio, es que son más mejor, piensan que va a ir mejor la economía a nivel general que lo que va a ir en Aragón, ¿no? Y esto puede tener que ver con lo que nos lo puede decir como empresario Ricardo, pues por las decisiones del gobierno autonómico, ¿no? Que yo creo que no han sido buenas para los empresarios, como ha sido la subida de impuestos, que esto lastra a nuestra economía. La tasa de morosidad, digamos, de lo que le cuesta a la comunidad autónoma aragonesa pagar a sus proveedores, que hace poco vimos también que éramos la más alta de toda España. Eso, por supuesto, no ayuda a nuestros empresarios y la reducción en inversión que se ha producido, ¿no? Más de un 30%, veíamos también en algún medio pues que las carreteras aragonesas pues que habían aumentado sus tramos de peligrosidad, ¿no? Todo eso hace que aunque la economía en general vaya mejor, pues igual la economía aragonesa no vaya tan
bien y por eso no sean tan optimistas en cuanto a la economía aragonesa, ¿no? Ahora contentas por alusiones, pero Jorge. Sí, bueno, que la economía vaya mejor siempre es buena noticia. Ahora el reto es extender esa mejoría para todos. Es decir, que no se tengan que seguir yéndose nuestros jóvenes fuera cuando los más preparados se fuera a buscarse la vida, que no siga habiendo las bolsas de pobreza que hay, que podamos atender socialmente a todo el mundo. Eso es la parte es el reto que tenemos que cumplir. Por eso el gobierno de Aragón es verdad que ha bajado la inversión, porque es que ha apostado por las personas, ha apostado porque reducir las listas de espera, por garantizar la sanidad pública para todos, porque tenga el acceso a la vivienda. Aquí habla de carreteras, el mismo departamento está vivienda y se está trabajando para que todo el mundo tenga una vivienda digna. Claro, es que hay que elegir. Una cosa es invertir en ladrillo, invertir en asfalto, que hace falta, pero también hay que invertir primero en las personas, y cuando tengamos eso resuelto, entonces podremos invertir en otras cuestiones. Y efectivamente, cualquier mejoría de la economía es una buena noticia, pero repito, sería bueno que fuera una mejora para todos, o tratar de extenderlo para todos, porque si esa mejora está asentada en temporalidad, en empleo, en contratos precarios y en expulsar a la población, por ejemplo en Aragón, ya que hablamos de Aragón, en Aragón tenemos 300.000 habitantes menos de los que teníamos el año antes de empezar la crisis. Y no es porque se hayan ido falleciendo los más mayores, que en alguna medida, en algunas comarcas sí, pero muchas veces porque se nos ha ido la mano de obra más cualificada, porque están a veces hasta lavando platos en Londres o en Berlín, y eso es un problema. Nosotros nos sentimos como un problema, porque quien más pierde población ya no es el ámbito rural aragonés, que ya la perdió en su día. Quien más pierde población es Zaragoza y su área metropolitana, y población joven. Pues eso es un problema. Entendemos que eso es un problema, y es una problema de recursos humanos muy fuerte. Es decir, Aragón dio en su día los recursos naturales, dio en su día el capital que se fue de aquí para invertir en otros sitios, y ahora ya estamos dando el capital humano. Entonces, ¿qué nos queda? Es decir, que por eso a lo mejor en Aragón no son tan optimistas, porque es que el cuadro que nos hemos encontrado en el gobierno de Aragón es tremendo, ¿bien? De los recortes que hubo y la situación que hay. Ricardo. Bueno, demasiadas cosas para
se han ido haciendo a nivel nacional en los últimos 2 años, en el año 2015 se han conseguido crear más de medio millón de empleos, que era una cifra que parecía un milagro, ¿no? En todos estos momentos, lo primero que hay que hacer para conseguir que nadie esté excluido y que haya una mayor unión y romper esa brecha salarial es que todo el mundo tenga empleo y que la mayor parte de los aragoneses tengan empleo. En este año el paro en Aragón se ha reducido de 102.000 a 90.000. Es decir, ha habido una reducción del desempleo casi del 15%. En ese sentido, también pensamos que es muy positivo. La mejor garantía para que el gobierno de Aragón tenga recursos es que haya una mayor actividad económica. Y fruto de esa mayor actividad económica habrá una mayor recaudación y se podrá disponer de más dinero para poder atender las necesidades sociales. Desde luego, pensamos que el camino no es la subida fiscal, donde va a hacer que se ralentice el crecimiento económico, y en ese sentido pensamos que hay que hacer también una política mirando a las empresas y pensando en las empresas que son quienes verdaderamente crean empleo y dinamizan la economía, ¿no? En ese sentido, también Aragón ha perdido puestos de competitividad derivado de esa subida fiscal. Pero es verdad que cada vez más la economía depende de factores globales. Es decir, en estos momentos las empresas que están yendo bien son empresas que están exportando. Y conocíamos otro informe muy interesante del Consejo Económico y Social de Aragón, donde decían cuáles son las empresas que mejor se han comportado en esta crisis, y eran empresas consolidadas con menos de 50 empleados, que exportan y que han sido prudentes a la hora de capitalizar sus cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es la apuesta que hay que hacer. Hay que tratar de fomentar ese aumento de tamaño de las empresas, esa internacionalización, y buscar un contexto que sea favorable para el crecimiento económico. Rodrigo y Jorge. No, en eso totalmente de acuerdo con Ricardo, que hay que fomentar el crecimiento de las empresas, ¿no? Es el gran problema que tenemos en España, que tenemos microempresas o empresas muy pequeñas que no son capaces de competir en un mercado global, ¿no? Eso es lo que tenemos, que hay una barrera ahí, que pasamos o de microempresas a grandes mega empresas que sí que son capaces, pues como los grandes bancos, como Telefónica, como Inditex, que esas sí que son capaces y son competitivas a nivel internacional y están entre los mejores del mundo, pero tenemos que
conseguir que esas empresas medias, en las que cuando tenemos esas empresas medias sí que lo hacemos, tenemos una productividad al nivel del resto de los países de Europa, tenemos que conseguir que se alcance ese tamaño, ¿no? Fomentando y eliminando barreras, que ese es el gran problema, que hay demasiadas barreras para que crezcan las empresas, ¿no? Cuando se pasa de una microempresa o de una pequeña empresa a una mediana empresa, hay demasiadas barreras burocráticas que se penalizan y que hace que no crezcan, ¿no? Pues hay que intentar eliminar todas esas barreras para que crezcan las empresas y puedan ser más competitivas en un mercado internacional. Jorge. Hay una cosa que ha dicho el señor Moore que tiene razón, y es que es verdad, hay sitios en Aragón donde no hay paro, es que no hay población. Es decir, me explicaré. ¿Hay menos paro? Probablemente, es verdad, los datos son ciertos, pero hay que tener en cuenta que la población activa ha bajado casi un 10%. O sea, ahora mismo tenemos 600. El número de personas activas, el paro se hace sobre el porcentaje de las personas activas, es decir, aquellos que pueden trabajar y quieren trabajar y no pueden. O sea, no tienen acceso a los puestos de trabajo. Si baja la población activa, a poco que baje el paro, el número de parados es menor. Es que se nos están yendo, y se nos están yendo la gente más preparada. Y repito, que está bien que crezca la población. ¿Quién va a estar en contra de que crezca la economía, de que el empresariado gane dinero, de que todos seamos felices? Hombre, esto no está nadie en contra. Lo que sí que es verdad es que tenemos que estar siempre atentos a que no se puede quedar gente fuera del sistema y que haya bolsas de pobreza, y que el trabajo sí, pero no a cualquier precio. Es decir, que hay que dignificar las condiciones laborales en las que ha habido un retroceso tremendo en nuestros últimos, con las reformas laborales. Primero, es verdad, de Zapatero y posteriormente de los gobiernos de PP, pues ha habido un retroceso muy potente en los derechos de los trabajadores, que es algo que tenemos que recuperar en la medida en que la situación económica vaya siendo mejor y vayamos avanzando. No podemos, nuestro modelo tienen que ser más los países nórdicos que los países del sudeste asiático, creo yo, digo, en cuanto a las relaciones laborales. Entonces, bueno, pues es verdad que ha bajado el paro, pero es que en Aragón hemos perdido población activa, lo cual es un problema bastante serio. Además, repito, porque quienes se van casi siempre son los más formados. Ricardo, para concluir por alusiones. No estoy de acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo porque primero no he hablado de porcentajes, he hablado de número total, es decir, de 102.000 a 90.000,
En segundo lugar, las personas que han abandonado nuestra comunidad fundamentalmente es el grupo más numeroso son personas de otros países con escasa cualificación, es decir, es verdad que ha habido un porcentaje pequeño y un número pequeño de personas formadas que han tenido que salir, desgraciadamente, y también desgraciadamente han tenido que, pero los que más sufren, Jorge, son el personal de baja cualificación. Y si además le unes que provienen de otra cultura o de otros países, pues esos son los que mayoritariamente han abandonado Aragón. Es verdad, es decir, que tenemos que crear un contexto de condiciones para que las empresas vayan mejor, para que haya más empresas y en ese contexto pues puedan mejorar también esas relaciones, pero que lo que no puede es echarle toda la carga a la empresa por parte de la administración, por parte de los sindicatos, es decir, porque al final el fin de la empresa es crear riqueza en su territorio, crear empleo, desarrollar, innovar, y en ese sentido también tiene que tener una recompensa, ¿no? Pues nos vamos, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias como siempre a los tres y a ustedes les vemos mañana. Adiós.